Muy buenos días, que el Señor les bendiga en esta mañana. Quisiera leerles un texto que evidentemente usted que ha leído la Escritura lo debe recordar, porque se ha usado mucho. Lo único es que no se ha usado de la manera correcta, aunque no daña para nada la verdad que se quiere fundamentar, y es la necesidad de ser valientes para poder luchar la buena batalla de la fe. Sin embargo, este texto no es uno que enseña esa verdad, y es importante que lo aclaremos en esta mañana. En Mateo 11:12, le estoy leyendo en la versión popular, dice: desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Bueno, no sé si usted, pero yo he escuchado a algunas personas usar este versículo para fundamentar la tesis de que hay que ser valientes, arrojados, intrépidos y hasta cierto punto violentos, porque también se usa la palabra violentos en algunas versiones de la Biblia. Y han usado este texto queriendo fundamentar esa tesis de que tenemos que ser los cristianos valientes, violentos, para atrapar, conquistar el reino de Dios. Sin embargo, esta no es la enseñanza correcta en este versículo. Todo lo contrario, y usted se habrá dado cuenta en la manera en que lo traduce la versión popular. Dice: desde que vino Juan el Bautista, es decir, desde que comenzó a predicar Juan el Bautista hasta el momento en que Jesús está hablando, el reino de los cielos sufre violencia. Algunos interpretan aquí que el reino de los cielos se ha extendido con poder, con mucho esfuerzo. Y los que usan la violencia pretenden acabar con él. O sea que es todo lo contrario a que un creyente se esfuerce y sea valiente para apropiarse del reino. Son enemigos del reino los que son violentos y quieren acabar con él. Quieren o pretenden anular, desmentir sus enseñanzas, porque el reino de los cielos en este contexto pues es entendido como una manera de vivir las enseñanzas del reino en la tierra, de vivir para su gloria, la extensión del evangelio hacia toda la criatura. Ha sido algo difícil y se ha luchado mucho, se ha hecho necesario mucho esfuerzo para que avance el evangelio. Y muchos violentos pretenden acabar con él. Es decir, son personas que se oponen al avance del reino de Dios, del reino de los cielos en la tierra. Son enemigos del reino. Y eso dice aquí el Señor que ocurre desde que vino Juan el Bautista. Juan el Bautista trajo la predicación como predecesor del Mesías. Él preparó el camino al Señor para la venida del Mesías. Y con la manifestación clara del Mesías de Dios, entonces se acrecienta los enemigos. Y por eso es que la Escritura dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y el Señor una y otra vez le decía a sus discípulos que era necesario sufrir mucho por el reino de los cielos. Si vamos a ser de alguna manera valientes, como algunos han interpretado el versículo, que no es la interpretación correcta,
Pero en el contexto general, la enseñanza general de la Escritura, el hombre o la mujer de fe tienen que luchar la buena batalla de la fe. Y hay que tener valor para vivir en armonía con los principios del reino, cuando el mundo nos es contrario. Allí es donde tenemos que mostrar valentía, manteniéndonos firmes en el Señor y diciendo no a los deseos de la carne, a los planteamientos pecaminosos de nuestro mundo. Sin embargo, no podemos arrebatar el reino de los cielos, como han interpretado algunas personas. Por más que nos esforcemos y por más que nuestra fuerza sea gigante, no podemos arrebatarlo. El reino de los cielos se nos otorga, se nos da en gracia y en misericordia de Dios cuando creímos. Si hay alguna manera de conquistar el reino de los cielos, es humillándonos bajo la poderosa mano de Dios, es reconociendo nuestro pecado, es reconociendo nuestra fragilidad humana y que sin Dios nada podemos hacer. Cuando el hombre se humilla, cuando el hombre se arrepiente de sus pecados, cuando el hombre abraza el Evangelio de Cristo y se dispone a vivir bajo los principios del reino, entonces el reino es concedido. La nueva vida es dada. La naturaleza divina nos es compartida y ahora comenzamos a vivir para la gloria de Dios en obediencia a sus mandamientos. Esa es la verdadera manera de ser valientes. Pero este versículo no quiere decir lo que en la mayoría de las veces hemos escuchado. No, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Es decir, como queriendo decir que los cristianos valientes lo arrebatan. No significa eso el texto. Acostumbrémonos a interpretar la Biblia lo mejor que podamos de acuerdo a los principios de la hermenéutica y seamos respetuosos con la palabra del Señor. Así que, amados hermanos, desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, son muchos los que han tratado y tratarán de invalidar el reino, de destruir el reino, de desaparecer a la iglesia del mapa. Pero la Escritura dice que aún las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por eso es que tenemos que tomar confianza, porque el reino de los cielos va a seguir avanzando muy a pesar de la resistencia y la oposición de aquellos que lo odian y lo desprecian. Es cierto que estamos viendo cómo se abre camino hoy la maldad, la impiedad, todas aquellas cosas que atentan contra el Evangelio y cómo descaradamente la gente está desafiando al Señor de muchas y múltiples maneras a través de todas estas nuevas ideologías y filosofías, no nuevas, pero antiguas, que han resurgido del mismo infierno para contaminar a la sociedad y a la familia, para dañar la estructura y el orden de Dios que Él ha puesto. Son muchos y van a seguir viniendo. Y la confrontación en muchos lugares ya es directa y es física. Todavía no nos ha tocado aquí, pero no se demora. El punto es que el reino seguirá avanzando y seguirá sobreponiéndose. Y a pesar de los violentos, los que viven para la gloria de Dios seguirán triunfando. Porque no hay otra manera de ver las cosas. Dios ha vencido. Y ha vencido con la muerte de Jesucristo en el Calvario, haciendo posible su plan redentor para la humanidad. Y en el tiempo de Dios se solucionarán todas las cosas, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que va a seguir experimentando usted oposición. Podrá incrementarse la persecución,
Pero recuerde, nada ni nadie prevalecerá contra el reino de Dios y contra aquellos súbditos de ese reino que somos usted y yo. Que Dios les bendiga, les ayude a seguir peleando la buena batalla de la fe y a seguir teniendo victoria, porque en Cristo somos más que vencedores. Ya Él ha ganado la batalla por nosotros. Solamente estemos sujetos a Él. Sometémonos a la voluntad de Dios cada día y triunfaremos. Que la paz de Cristo sea con todos y que Dios les bendiga, hermanos. Padre, gracias por tu palabra y por esta verdad que nos recuerdas de que la única manera de conquistar tu reino es a través de la humillación de nuestras vidas delante de ti, de la confesión y el arrepentimiento de nuestros pecados y el sujetarnos a tu voluntad. Gracias porque a pesar de la oposición que hay y la que vendrá, la victoria ha sido ya ganada, Señor, por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sé propicio a cada necesidad en esta mañana, mis hermanos que estén peleando la buena batalla de la fe y que en algún momento se sientan débiles y desconsolados, puedan tener de ti, Señor, una visita especial en esta mañana. Te damos gracias por todo y en todo, en el nombre de Jesús. Amén. La paz de Cristo sea con todos.